Ante todo, muy buenas noches. Le damos la nueva bienvenida. Sabemos el día de hoy que hoy es la clausura de este gran diplomado que se ha hecho acá en el Colegio de Abogados. Y para finalizar, el tema del día de hoy, desde la sección 8, va a ser gestión en la defensa técnica en procedimientos administrativos disciplinarios de la ley 30057. Les doy el agradecimiento, ¿no?, por formar como alumnos, tanto presenciales como virtuales, a este gran diplomado. Muchas gracias. Bien, tengan todos ustedes buenas noches nuevamente. Como decía Michelle, el día de hoy es la octava y última clase de este diplomado. Estamos pasando un poquito más tarde de lo normal porque, bueno, los integrantes de los organizadores recién vienen de la ciudad de Huaraz. Estamos organizando también un curso allá en Huaraz en noviembre, así es que están recién llegadas de Huaraz las organizadoras. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre la gestión de la defensa técnica en los procedimientos administrativos disciplinarios. ¿Puedes decirle la pila? Sí. Cuando alguien estudia disciplinario, tiene que ver la finalidad, ¿no? Entonces, las personas que estudiamos algo es por algo. ¿Ustedes por qué se han inscrito en este diplomado? ¿De qué lado están? Me refiero a que en esto, cuando estudiamos disciplinario, tenemos definitivamente que estar de algún lado. Entonces, porque hablamos de procedimiento administrativo disciplinario y definitivamente vamos a tener dos partes. Una parte que es la que ha cometido el hecho, la conducta, y a la cual se le ha iniciado un proceso administrativo disciplinario, y la que va a tratar de defenderse, es decir, de buscar que no se lo sancione por nada, o si ya extremo de que se le vaya a sancionar, buscar que se le imponga una sanción mínima. Entonces, de repente, si propusieron destitución, suspensión de repente. O si es suspensión de un año, no sé, unos días. O si es de suspensión, de repente amonestación. Y de la otra parte, ya tenemos la administración, que es la encargada de llevar este procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, ustedes, al igual que los alumnos virtuales, en este diplomado, se han inscrito por una finalidad. Probablemente, o bien sean trabajadores o abogados o futuros abogados que quieran conocer la parte de disciplinario para defender, o bien estén del otro extremo, no sé, de repente en la Secretaría Técnica o órganos instructores y sancionadores, porque ambos tienen una finalidad diferente. La administración, ¿qué es lo que busca? Busca que su proceso administrativo disciplinario no se caiga. Y es fácil que se pueda caer. Buscar la invalidez o la nulidad de un procedimiento administrativo disciplinario es relativamente más sencillo que de repente estar del otro lado. De la parte de la defensa ya es igual de interesante, pero para destruir es más fácil que para poder construir. Entonces no es igual que te diga, por ejemplo, acá está la denuncia o acá está un reporte de faltas y a ver, precalifica, ¿no? Ve la tipificación, ve la posible sanción que se va a imponer, ver quién es el instructor, quién es el sancionador, ver si corresponde una medida cautelar o no. Del otro lado, ¿no? Del otro lado ya recibes tu resolución o acto de inicio y tú ves cuál es el defecto que tiene para poder defenderte. Los que nos dedicamos a la defensa, precisamente nos dedicamos a ver los errores. ¿Qué errores tiene una resolución o un acto de inicio? ¿Qué errores va a tener una resolución de sanción? Y siempre digo, eso no te lo enseña a servir, porque servir te enseña a llevar tu proceso correctamente, supuestamente, ¿no? Pero no te enseña para ver qué defecto podemos encontrar para traernos abajo ese proceso administrativo disciplinario, que es lo que buscamos o lo que se busca en los que se dedican a la defensa, ¿no?
Entonces el tema de hoy básicamente está referido a eso, ¿ya? Hasta ahora, si han llevado todas las clases, sea presencial, sea que han estado de repente desde cualquier ciudad del Perú viendo las clases, ya saben cuál es la tipificación, ya saben las fases, ya saben el tema de competencias. Entonces esto va a ser relativamente más sencillo. Entonces hemos escogido un temario para el día de hoy, que es el que ven en pantalla, ¿ya? Elaboración del descargo, porque básicamente es eso, ¿no? Cuando a alguien se le hace la imputación es el descargo, ¿no? Descargar, ¿no? ¿En qué momento hago mi descargo? La participación de los abogados en los informes orales, elaborar los recursos de apelación y los pedidos de prescripción, ¿no? Entonces, vamos a ver rápidamente todos esos temas seleccionados para el día de hoy, ¿ya? Entonces vamos a tener ahí intereses contrapuestos. De un lado la entidad, de otro lado el administrado, el servidor, al cual se le inicia un proceso disciplinario. Ambos tienen intereses contrapuestos, ¿sabes? No es verdad que ambos busquen la verdad. No es verdad que ambos vayan a contribuir para que se descubra la verdad y cómo debería ser, ¿no? Pero no es así, ¿no? Y no me deja de mentir de repente los que trabajan en Secretaría Técnica, que a veces cuando uno inicia un proceso administrativo disciplinario, ¿para qué es? No es para que al final pues vayas a de repente tener que archivar. O sea, si uno inicia un proceso administrativo disciplinario es porque por lo menos tiene indicios de que se ha cometido una falta, y lo que busca es eso, sancionar, ¿no? Entonces, y algunos se lo toman muy a pecho, ¿ya? ¿No? Algunos sí o sí quieren que termine en sanción. Así no haya responsabilidad, desean que termine en sanción. Y ahí es cuando se cometen los vicios. Del otro lado, el trabajador, el servidor, va a buscar quedar libre, ¿no? Para eso de repente va hasta mentir, ¿no? De repente va a decir, nunca me han sancionado, es la primera vez que cometo la falta. Y cuando realmente es la primera vez que lo descubren, de repente ya tengo un montón de faltas y recién la primera vez que lo han descubierto. Entonces va a mentir también en ese proceso administrativo. Y va a haber casos en que la defensa la tome de otra forma, de la parte de forma. Y eso es algo que no nos dicen de repente los abogados, ¿no? De repente no nos dicen, por ejemplo, de que cuando uno toma la defensa de un proceso administrativo disciplinario, necesariamente es una defensa en dos momentos. ¿Cómo así? Cuando a alguien le contratan para hacer un descargo, una apelación, es muy probable que cuando llegue al Tribunal de Servicio Civil, el Tribunal de Servicio Civil solo vea la forma. O sea, no ve si eres inocente y todas esas cosas de ahí. No ve un tema de fondo. Ve un tema de si se ha cumplido la formalidad de ese procedimiento con todas las garantías para que ese procedimiento pueda tener una resolución válida. De hace algunos meses tomé un caso de unos trabajadores, de unos abogados del Ministerio del Interior, que fue un caso conocido también, en que los trabajadores habían celebrado en un edificio una nueva instalación del Ministerio del Interior por febrero 14, ¿no? Salió un panorama ahí, ¿no? Entonces habían bailado, habían tomado cerveza y todo eso, ¿no? Habían celebrado. Después del horario de trabajo, ¿no? Después del horario de trabajo. Entonces, corresponde hacer la defensa, ¿no? Y se hace la defensa, pero como se sabe, o por lo menos los abogados que nos dedicamos al tema de defensa, sabemos de que si dedicamos a ver el tema de forma y también el de fondo, vamos a perder tiempo. Porque sabemos que una defensa técnica en este tipo de procesos se ve en dos momentos. Es muy probable que vayas a tener que hacer dos escritos, hasta dos apelaciones por el mismo caso. Y no es que uno de repente no lo quiera hacer. Nosotros pongamos en este caso de acá, que les estoy comentando, en el caso de caso de febrero 14. Lo primero que tenemos que ver como abogado es ver la parte procedimental. ¿Estuvo bien llevado el procedimiento? ¿Ha prescrito en primer lugar?
¿Se ha presentado algún plazo de prescripción? ¿El órgano instructor es competente? ¿El secretario técnico estaba bien designado? ¿La tipificación era la correcta? ¿Se ha visto el tema de proporcionalidad? Una vez que todo está impecable, si todo estuviera impecable, que no ocurre siempre, un pequeño porcentaje ocurre que todo está impecable, todo el proceso está impecable, ahí recién me voy a la parte de fondo. Si yo advirtiera un error en la parte procedimental, ya no tendría por qué ir al fondo, perdería tiempo yendo al fondo. Asumamos que en este caso, por ejemplo, en este recurso de apelación, yo me dedicara a ver el tema de procedimental y también el fondo, o de repente ni le dedico nada de importancia al tema de procedimiento, al tema de formalidad, y veo la parte de fondo y digo, sí, son inocentes por esto, por esto, no sé, porque no se cometió la falta de repente. Lo que va a hacer el tribunal cuando llegue al Tribunal de Servicio Civil es no va a ver el fondo, va a decir, primero antes de ver el fondo vamos a ver la forma, el procedimiento. ¿Y qué va a suceder? Si yo me dediqué solo al fondo, voy a perder una valiosa oportunidad, porque de servir de repente el Tribunal de Servicio Civil, de repente no advierte el tema de algún vicio procedimental, de repente no advierte que ya había prescrito, ¿no? Ya prescribió. Entonces, ¿para qué voy a decir es inocente, se cometió o no la falta? No es inteligente hacer eso. Sí. Doctor, el joven May Alexander nos dice, ¿y cómo corroboras la designación del secretario técnico? Acá una pregunta. ¿Cómo corroboro? Por transparencia, ¿no? Toda la información es pública. Y ustedes me podrán decir, pero ¿cómo? Si hasta que te den la respuesta, tu proceso ya está sancionado, ya pasó tu plazo. Ocurre, señores, que podrías solicitar tu vía transparencia, acceso a la información pública, la designación de secretario técnico, pero no para usarla en el descargo. Ese sería otro error grande. Solicitarla, supongamos que ya ustedes conozcan por una u otra razón que el secretario técnico estuvo mal designado. No sé, de repente es una municipalidad y quien lo designó fue el alcalde y no el gerente municipal. Y ustedes saben eso. ¿Por qué? Porque conocen al secretario técnico. Es su amigo todavía, para colmo. ¿Ya? Entonces, no sería buena estrategia decir en el descargo, este proceso está mal, es inválido, porque el secretario técnico estuvo mal designado. ¿Por qué? Eso va a originar de que la entidad diga, oye, tiene razón, anulemos entonces esto y lo iniciamos bien, designamos al secretario técnico bien, te precalificamos bien y a ver, ahora defiéndete. ¿Sí o no? No es bueno hacer eso. Entonces, algún abogado inexperto podría cometer el error y decirlo en el descargo, ¿no? Eso podríamos hacerlo en la apelación. En la apelación, decir, cuando ya no hay nada más que hacer, el secretario técnico estuvo mal designado. Todo esto que estuvo bien hecho, todo se ha viciado porque el secretario técnico estuvo mal designado. Entonces todo tiene que anularse y tiene que retrotraerse. Y a servir el Tribunal de Servicio Civil va a surgir más efecto esta estrategia de defensa que hacerlo en el descargo. Claro que eso de la parte de la defensa, ¿no? Que es el tema de hoy, ya. No me miren molestos los que se dedican a la Secretaría Técnica. Desde la parte de la defensa, obviamente tenemos que hacer eso, ¿ya? Y eso me hace recordar mucho a una pregunta que hacía en el grupo. No recuerdo si lo vimos o si lo vio el doctor Marcelo en la primera clase. Este señor postula, lanza una convocatoria al secretario técnico, convoca al secretario técnico, procedimiento administrativo disciplinario, gana y bueno, pues, dedica a hacer su precalificación de todos sus procesos. Y un abogado por ahí dice, y este secretario técnico no tiene resolución de designación.
no lo ha designado el titular de la entidad. Tiene contrato como secretario técnico, pero no tiene la resolución de la designación del titular de la entidad. Entonces, ¿es válido? La respuesta es que no. ¿Por qué? Una cosa es que te contrate como secretario técnico y otra cosa es que te designe como secretario técnico. Entonces, el único que designa como secretario técnico es el titular de la entidad. Entonces, no basta el contrato. El contrato mayormente, ¿quién lo hace? Administración, recursos humanos, y la designación si lo hace el titular de la entidad. Entonces, no hay que confundir, ¿ya? Son dos cosas diferentes. Por más que tengas tu contrato, tiene que haber designación. Regresando al tema, en el tema de la defensa, se tiene que ver, lo primero que tiene que hacer es ver el tema de forma, ¿ya? Porque si todo está impecable, recién después podría haber una defensa de fondo. Yo podría perder mucho de repente, alguna oportunidad valiosa, si me dedico al tema de fondo primero y dejo de lado la parte procedimental. Porque el primer análisis que va a hacer servir no va a ser la parte de fondo. No va a ser si se cometió o no la falta, no va a ser si el cliente es inocente o no, sino va a ver si se cumplieron las reglas procedimentales primero. Ya, entonces, ¿necesariamente voy a hacer dos apelaciones? Sí, vas a hacer dos apelaciones. Y a veces los clientes o los servidores no lo saben eso, ¿no? Dicen, ¿pero por qué tengo que hacer dos apelaciones? O sea, tengo que pagar doble. Vas a tener que pagar doble, pues, porque son dos apelaciones diferentes. En una sola oportunidad que llega el tribunal no se va a pronunciar, no va a decir, ya, inocente. Puede llegar dos, puede llegar hasta 3 veces al Tribunal de Servicio Civil. Y te va a anular y va a decir, retrotraigas y inicie nuevamente. Y va a llegar nuevamente y va a decir lo mismo, retrotraigas y iníciese nuevamente. Entonces, y cada oportunidad se va a tener que hacer una nueva apelación. ¿Ya? Entonces, eso, ya dos intereses contrapuestos. La administración va a buscar llevar su procedimiento disciplinario, que no se caiga, que no incurra en un vicio, y el trabajador va a buscar eso, defenderse de que no le imponga ninguna sanción, por más mínima que sea. A nadie, ningún trabajador de su sano juicio prefiere ni una amonestación siquiera, ¿ya? Ni una amonestación. ¿Por qué? Porque dicen, va a manchar mi legajo, ¿no? No todas las sanciones van al Registro Nacional de Sanciones. Y eso no lo saben todos, ¿no? Dicen, va a salir en el Registro Nacional de Sanciones mi sanción, refiriéndose a una amonestación. Una amonestación no sale. Las sanciones que salen son la suspensión y la destitución. Y la suspensión solo aparece el tiempo que tú estás sancionado. Te sancionan 2 meses, 2 meses va a aparecer en este Registro Nacional de Sanciones. Después de 2 meses ya no vas a aparecer. Entonces, y la sanción de suspensión no te genera inhabilitación. Me sancionaron acá en la municipalidad de Huábora, de Huacho, 1 año. Entonces yo postulo y trabajo acá en la región. Ah, pero que se puede eso, doctor. Sí se puede. ¿Por qué? Porque no estás inhabilitado. La única inhabilitación que genera es la destitución. Te destituyen, 5 años, no puedes trabajar en ninguna entidad, ¿ya? Y eso es automático, ¿ya? Entonces, ¿en qué momento corresponde realizar el descargo? El PAD se inicia con la notificación al servidor civil de la comunicación que determina el inicio del procedimiento, brindando un plazo de 5 días hábiles, que puede ser prorrogables. Antes del PAD no existe imputación, por consiguiente es incorrecto hablar de descargo en precalificación. Y claro, bueno, ¿en qué momento hago mi descargo? Por obvias razones, cuando te imputen una falta, ¿no? Antes del inicio del PAD no existe imputación. Propiamente no existe imputación. De repente pueden advertir los hechos, el secretario técnico te va a decir, haga su aclaración de repente, o algunos secretarios técnicos inexpertos de repente va a decir, haga su descargo, cuando el secretario técnico no tiene competencia para eso. Y entonces tú con más experiencia no vas a decir, hago mi descargo, ¿no? Entonces, en este caso, el derecho de defensa es muy cuestionable eso, en qué momento se inicia, ¿no? Porque normalmente uno se defiende cuando alguien le acusan de algo, y acusación o imputación va de la mano con el inicio del PAD. O sea, antes del inicio del PAD, antes de que te inicien, te notifican, no existe propiamente una acusación y propiamente no podrías defenderte, ¿no? Doctor Jara, pero me enteré que me ha denunciado por ahí un administrado.
Entonces, ¿ya puedo hacer mi descargo? No, ¿ya? No puedes hacer, primero porque no conoces, y segundo porque todavía nadie te ha notificado, ¿ya? ¿Debo contratar a un abogado para realizar mi descargo? Sí. Doctor, el joven May nos dice, ¿el registro de sanción se registra luego de notificar al servidor o cuando se haga efectiva la sanción? A ver, ¿cómo? Dice, ¿el registro de sanción se registra luego de notificar al servidor o cuando se haga efectiva la sanción? Hay dos preguntas en una y dos preguntas que se contraponen. ¿Por qué? Porque el registro no tiene que ver nada con la eficacia de la sanción. O sea, ¿el registro qué cosa es? El registro refleja las sanciones que se le ha impuesto a un trabajador. Hay entidades que de repente, ¿qué pasaría? Te sancionan con una suspensión y quien tenía que ingresar al registro se olvidó o no sabe cómo registrarlo. Se olvidó su usuario y llama a servir para que le den el usuario y no le dan, ¿no? Entonces, eso no tiene que ver nada con la eficacia de la sanción. ¿Y en qué momento surge la obligación de registrar? Una vez que ya la sanción es notificada. No hay que confundir con el tema de la destitución, porque ahí sí la directiva te exige de que haya quedado firme, ¿ya? En cambio, los otros tipos de sanción no requiere incluso no requiere que sea impugnada. O sea, no requiere que tenga todavía calidad de cosa decidida. O sea, que haya acabado el recurso y todo, ¿ya? La obligación surge ya. Con la destitución, ahí sí ocurre diferente, porque tienes que esperar a que todavía llegue la resolución del tribunal para que puedas registrar en destitución, no con la suspensión. Y amonestación, repito, no se registra en el registro, ¿ya? A ver, entonces, ¿debo contratar a un abogado para realizar mis descargos? Mi descargo no es necesario, ¿ya? Contratar a un abogado, pero sí es muy recomendable, incluso si el procesado es abogado, ¿no? Resulta curioso, el 99% de mis clientes son abogados, ¿no? Entonces, casi todos mis clientes son abogados. No sé por qué, pero resulta, señores, de que no va un tema de tanto de especialidad, sino un tema de que cuando alguien inicia un proceso disciplinario, surgen ciertas emociones que pueden llevar a que no hagas una defensa adecuada, ¿ya? Incluso le pasa hasta a los profesionales. Te inician un proceso disciplinario y quien te inicia es tu jefe, ¿no? Y en tu descargo descargas todo lo negativo relacionado a tu jefe. Te dice, ¿con qué moral me inicia mi jefe a mí un proceso disciplinario? Si él es peor que yo, él llega más tarde que yo, falta más que yo, sale con su secretaria y todo ese tema, ¿no? Entonces ya empieza a hacer un montón de cosas que no tienen que ver nada con el descargo. Y al final se declara inocente. Archiven el procedimiento. Y en todo el cuerpo del descargo no dice nada de la imputación. Y eso le sucede a los trabajadores, le sucede a los abogados mismos. ¿Por qué? Porque cuando a alguien lo acusan de algo, no sé, creo que es psicológico, ¿eh? No buscas la forma de defenderte legalmente. Y le ocurre a todo el mundo. ¿Es recomendable buscar un abogado? Sí, pero un abogado que conozca sobre estos temas. También vas a buscar un civilista o un penalista. Y temas de procedimientos disciplinarios con la ley de servicio civil es diferente a los procesos disciplinarios que puedan seguir a los profesores, a los policías, a los notarios, que también se les sigue un procedimiento diferente, y la estructura es diferente, tipificación es diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Estos procedimientos tienen una tipificación diferente. Van a haber principios que ustedes van a verlos, van a decir, ah, igualito, es parecido, ¿no? En las fases de repente, en los plazos probablemente, pero es diferente, ya no es igualito. Cada proceso tiene su propia especialidad, ¿ya? No es necesario que tu descargo vaya con firma de abogado, ni el recurso administrativo tiene que ir con firma de abogado. Imagínense, con eso ya les digo bastante. Pero tiene que ser, pues, aprender a redactar correctamente los escritos.
recomendaciones, hacer un descargo, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Tengo que hacer mi descargo, ¿por dónde empiezo ahora? A ver, verificar si no se ha presentado algún plazo de prescripción para el inicio o prescripción para culminar el PAD, ¿no? No tendría sentido esforzarme, como siempre le digo a las personas que trabajan conmigo, lo primero que tienes que hacer cuando te llega un caso para apelar o para hacer tu descargo, tienes que ver. Antes de ver si es inocente o no, o si se cometió un vicio o no, mira el plazo, mira si prescribió o no prescribió. Porque supongamos que ya se ha presentado un plazo de prescripción. Entonces, ¿para qué vas a decir soy inocente o se ha cometido esto? No tiene sentido. Incide en la prescripción, y si es necesario, ándate al Tribunal de Servicio Civil con la prescripción. Si es que estás seguro que se ha presentado un plazo. Si no estás seguro, ahí ya el panorama cambia. Y prescripción es en qué escenario estás, ¿no? ¿Ya se te inició el proceso disciplinario o todavía? Porque hay prescripción para iniciar el PAD y hay una prescripción de plazo para culminar tu procedimiento. ¿Ya? Lo otro que es necesario tomar en cuenta es verificar la competencia de los órganos instructores y sancionadores según el tipo de sanción probable. Lo dijimos al inicio, en las primeras clases. Estas competencias de los instructores y sancionadores se desprenden del tipo de sanción. Entonces, lo primero que van a ver para ver si quien te inició el proceso disciplinario era competente para eso es ver, ¿estoy ante una amonestación? ¿Estoy ante una suspensión o una destitución? Dependiendo de eso, voy a decir, ya, él sí era competente para iniciarme, porque es una sanción de amonestación y me inició mi jefe inmediato, o una sanción de suspensión, o es una sanción de destitución la que me quieren imponer, y entonces sí me inició el jefe de personal, el jefe de recursos humanos. Entonces de eso depende, ver el tipo de competencias. Verificar las formalidades previstas para la emisión de los actos procedimentales. Tiene que tener una estructura. Lo curioso es que la directiva regula la estructura que debe tener el informe de precalificación, la estructura que debe tener la resolución o acto de inicio, la resolución de sanción, pero nadie te dice cómo tienes que hacer tu descargo, ¿no? O sea, no te dicen cómo es que tiene que ser tu escrito de descargo para que sea un descargo efectivo, ¿no? Entonces es algo que a veces me he preguntado. Entonces, ¿qué es suficiente con hacer una carilla, 2 carillas, 3 carillas, 20 carillas? Si tiene 50 carillas significa que ya me van a declarar inocente. Entonces no va por el tema de las hojas que vaya. Puede ser en 8, 5, o sea 4. Yo he hecho descargos hasta de 4 hojas. Y a veces el cliente dice, pero tanto por 4 hojas. Pero ahí está todo lo necesario. Entonces, ¿por qué voy a poner más hojas si solo en 4, si voy a sustentar una prescripción? ¿No? O 4 hojas suficiente, o 5. Entonces, no va el tema. Lo que pasa es que algunos clientes identifican el tema de cuántas hojas tiene como para pagar. Y a veces te dicen, ya, no voy a pagar tanto por solo esto. Y eso es lo que sucede a veces a algunos abogados, ¿no? Eso sucede, eso, ¿no? Entonces, pero hay que ver que no existe una proporción entre hojas y lo que un abogado de la defensa puede cobrar. ¿Ya? Creo que sabe que es la última clase del micrófono. Ya nos quiere abandonar. ¿Ya? ¿Sí? A ver, por si acaso.
A ver, ahora sí creo nos alcanza para acabar la clase. Hemos traído un pequeño descargo, ¿ya? Porque me han asignado el tema de la redacción del descargo. El descargo es el primer escrito, ¿ya? Como les comentaba. El primer escrito que se hace en este procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Normalmente hace el escrito 1, ¿no? Pero hasta para hacer un descargo tiene que seguir una estructura, ¿ya? Esa es la estructura más o menos que yo manejo. No sé si la verán por ahí, y si no la ven, me imagino que la ven en sus diapositivas. Sí la ven en sus diapositivas, ¿verdad? Entonces, a ver, más o menos este es el escrito 1. Siempre acostúmbrense a poner la referencia, ¿ya? Porque a veces redactamos el escrito y no ponemos referencia y no sabemos o las personas que reciben el escrito no saben ni a qué procedimiento se refiere. Entonces hay que hacerle la vida más fácil al órgano instructor, porque el órgano instructor es quien va a evaluar este escrito de descargo. Entonces, si yo no le pongo referencia, no voy a saber ni siquiera a qué procedimiento disciplinario se refiere. En este caso, es de referencia Memorándum 289-2019, SUNAT, porque hasta con un memorándum se inicia un proceso administrativo disciplinario. Ya no requiere una resolución. Sumilla, presento descargo, solicito archivo definitivo de PAT y otros. ¿A quién va dirigido este descargo? Normalmente no, tiene que ir el dirigido del descargo al órgano instructor, a quien te ha iniciado el procedimiento administrativo disciplinario. En este caso, el señor encargado de la División de Control Operativo de la Intendencia de Aduanas de Paita Piura, porque la sanción no en todos los casos va a ir dirigido al jefe de la Oficina de Recursos Humanos, sino va a depender del tipo de sanción posible a imponer para que de eso veas a quién te va a ir, ¿no? Entonces, no se hagan problemas, sino dirijan a quien te ha iniciado el proceso administrativo disciplinario. La identificación es fundamental en un escrito de descargo. ¿Quién es que está elaborando este escrito de descargo? Miguel Ángel Cornejo Márquez, identificado con DNI 0279159, domicilio real y procedimental. Puede ser el mismo lugar, el domicilio real y procedimental, puede ser diferentes. El régimen laboral del trabajador también hay que consignarlo. Normalmente se acostumbra a poner ¿y quién eres, no? O sea, Miguel Ángel Cornejo Márquez, pero ¿quién es Miguel Ángel Cornejo? Bueno, no está acá, pero deberías de considerarlo, ¿no? O sea, ¿eres servidor de dónde? Si es una entidad tan grande como la SUNAT, de repente tendrías que poner qué zona es, de qué lugar. Si es una entidad pequeñita o mediana, como una municipalidad o una regional, no va a haber problema. Pero si pones SUNAT o SUNAR, ¿de qué zona es? ¿De qué lugar es? Del Ministerio Público. Entonces tendrías que consignarlo. ¿Es un asistente administrativo? ¿De qué lugar? ¿De qué distrito fiscal de repente? ¿Ya? Entonces hay que considerar todo eso. En el proceso administrativo disciplinario, instar ahora contra mi persona, respetuosamente digo que el ejercicio de mi derecho de defensa dentro del plazo legal, el amparo de lo establecido en el artículo 106 y 111 del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo 040-2014 PCM, recurro a su despacho a efecto de solicitar lo siguiente. Esto es un modelo de descargo. No, como les comenté hace un momento, no existe una estructura de que tengan que hacer así los descargos. Pueden hacerlo de otra forma, pero acostúmbrense a que sea ordenado, ¿ya? Con ordenado me refiero a la identificación del escrito, a quién va dirigido el escrito, quién es el que está elaborando el escrito de descargo, qué cosa es lo que estás pidiendo. En este caso, lo que se tiene que considerar es mediante el presente recurro mi descargo a las imputaciones contenidas en el memorándum 289-2019 SUNAT de fecha 1 de agosto de 2019, notificado a mi persona el 1 de agosto de 2019, con el cual se inicia el procedimiento administrativo disciplinario. Por experiencia, señores, cuando uno hace su descargo, tienes que considerar dos fechas: la fecha del que tiene el documento, sea el memorándum o resolución, y la fecha que se te inicia el proceso, porque son dos fechas diferentes. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si yo solo le hubiese puesto una?
no sé, mediante memorando de fecha 1 de agosto y se ha notificado el 5 de agosto y eso le pongo 1. De repente el órgano instructor revisa y dice, 1, ¿ya? Entonces se notificó el 7, por ejemplo, siendo más extremo, ¿ya? Se notifica el 7 y el órgano instructor ve que dice 1, entonces dice, ya pasó por el plazo, ya ni siquiera lo evalúo y te metes en un lío, ni siquiera va a evaluar tu descargo. Entonces es necesario poner la fecha del documento de inicio y la fecha que te notifican, que son dos cosas diferentes, ¿ya? Porque tus 5 días, ¿cuándo empieza a contar? Cuando a ti te notifican. Ahí empieza a contabilizar tus 5 días para tu descargo. Con el cual se inicia el proceso administrativo disciplinario por presuntamente haber vulnerado el literal D del artículo 39 del Reglamento Interno de Trabajo, tipificado en el literal A del artículo 39 del citado Reglamento Interno, por realizar declaraciones públicas a título personal sobre temas relacionados a la SUNAT, sin autorización, ¿no? En el 1.2, en su oportunidad se me otorga el derecho a formular mi informe oral, el mismo que podrá realizar en forma personal o a través de mi abogado. Y ustedes podrán decir, ¿y por qué le pone acá solicitar mi informe oral? Si eso todavía se hace fase sancionadora. ¿Por qué? A ver, modo repaso. ¿Por qué dice ahí? ¿Por qué ese abogado loco ha puesto que le concedan el derecho a hacer su informe oral? Cuando es una amonestación, ¿sí o no? Claro, cuando es una amonestación, tienes que considerar en tu descargo eso de solicitar tu informe oral. Que puede ser que lo hagas tú o puede ser que sea a través de un abogado, ¿ya? Fundamentos de hecho. El presente escrito de descargo y consiguiente pedido de archivamiento se fundamenta en los siguientes puntos. A. El procedimiento administrativo disciplinario iniciado con el memorándum 289 de 2019, de fecha 1 de agosto de 2019, notificado a mi persona el mismo día, vulnera el principio de tipicidad y legalidad al no haberse imputado una falta disciplinaria catalogada como falta leve y que tenga reservada como posible sanción de amonestación escrita. B. Inexistencia de responsabilidad administrativa por haber imputado hechos como el presuntamente haber realizado una declaración al semanario Hildebrand en sus 13, sin existir ningún documento probatorio que acredite que mi persona haya rendido las referidas declaraciones. El caso, en resumen, es de un trabajador de SUNAT de Piura, Paita, que curiosamente había salido una declaración en el semanario Hildebrand en sus 13, en la cual se decía, el señor tal refiere de que este lugar, esta zona de control de la SUNAT no tiene seguridad, no tiene cámara de seguridad, no tiene condiciones laborales, y hablaba una serie de cosas, ¿no? Entonces la entidad toma conocimiento de esa publicación, de este semanario, y le inicia un proceso administrativo disciplinario. Entonces lo primero que debió hacer la entidad es ver de qué se trata, una entrevista. O sea, tomó ni siquiera la entidad, el secretario técnico siquiera tuvo, no sé, lo mínimo que debió hacer es, no sé, oficiar el semanario y decirle, el señor declarado, o cómo es que has obtenido esa información, ¿no? ¿Por qué? Porque si no lo hizo, tú podrías decir, ya pues el semanario dice, toma mi nombre, pero ¿en qué momento dice que se trata de una entrevista? ¿No? Entonces, lo básico, yo imputo a alguien por haber declarado sin autorización, ¿y declaró? Habría que ver primero eso. Esa imputación es precisa al no detallar cómo es que las supuestas declaraciones afectan la imagen de la SUNAT, al no haberse precisado en ningún momento la falsedad de los hechos vertidos en el semanario. Bueno, es otra cosa, ¿no? La entidad le inicia el proceso disciplinario, le dice, se ha afectado la imagen de la SUNAT porque se han dicho un montón de cosas como que no tienen cámara de seguridad, que no tienen las condiciones laborales, pero ¿eso es falso? Habría que ver ese detalle también, ¿no? Dentro del descargo se tiene que desarrollar cada punto que hemos desarrollado al inicio. Si al inicio del escrito de descargo hemos advertido
una serie de situaciones o vicios de repente, aunque no es muy conveniente advertir todos los vicios en un descargo, porque podrías quedarte sin armas cuando corresponda la sanción, cuando corresponda hacer la apelación. Es muy probable que cuando te inicie un proceso disciplinario y hagas tu descargo, y el descargo sea impecable y todo, te termine sancionando. Y no es que seas mal abogado y nada de eso, sino que las entidades cuando inician un proceso disciplinario es porque quieren imponer una sanción. ¿O no? Secretarios técnicos. ¿No? Sí, no, claro. Porque si no, no lo inicio, pues. Si no declaro un nuevo lugar, ¿no? Entonces, ¿y por qué les digo eso? Les pregunto a los secretarios técnicos. Porque el secretario técnico es quien acompaña durante todo el proceso. Va a hacer la resolución de inicio, el proyecto de resolución de sanción y todo. Y no va a cambiar su opinión. Entonces, si el secretario técnico tiene una postura al inicio, en precalificación, es probable que mantenga esa postura en la fase instructiva y la fase sancionadora. No va a cambiar la mentalidad. Tendría que suceder algo grande, realmente grande, como para que el secretario técnico diga, ah, ya, me equivoqué y ahora cambiamos. Porque si bien hay fases del procedimiento, fase instructiva y fase sancionadora, el secretario técnico va a estar presente en todo el procedimiento, ¿ya? Y su mentalidad también. 2.1. El procedimiento administrativo disciplinario iniciado con memorándum 289-2019, de fecha 1 de agosto, notificado a mi persona el mismo día, vulnera el principio de tipicidad y legalidad, al no haberse imputado una falta disciplinaria catalogada como falta leve y que tenga reservada como posible sanción la amonestación escrita. En este caso, le han iniciado el proceso administrativo disciplinario a este servidor, pero han empleado su reglamento interno de trabajo, ¿no? Y le dicen, te vamos a imponer una sanción de amonestación escrita porque es una falta leve, ¿no? Parecería que estuviera bien, ¿no? Si no, si agarran su reglamento y dicen falta leve. ¿Ustedes se acuerdan en el reglamento de la ley de servicio civil que refiere que las faltas se tipifican en la ley y solo faltas leves se pueden tipificar en un reglamento interno? ¿No? ¿Se acuerdan o no? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Claro, ¿verdad? Bueno, el martes es el examen, ¿eh? Entonces, las entidades pueden hacer eso, pueden tipificar. Pero tipificación no solo se refiere a redactar las faltas, sino también a prever las posibles sanciones. O sea, si yo pretendo incorporar una falta leve en mi reglamento, tengo que decir que es una falta leve y que esta va a ser merecedora de una sanción de amonestación. Si pongo un listado de faltas y no digo si es leve y no digo que esta falta va a corresponder a una sanción de amonestación, solo enumero, no es tipificación. Y esto no se debe hacer. La tipificación tiene que describir dos cosas: la conducta prohibida y la posible sanción a imponer. Con eso se satisface la legalidad y el principio de tipicidad. En primer término, debe precisarse que la resolución de Sala Plena 001-2019, servir, publicada en el Diario Oficial de Perón 1 de abril de 2019, estableció como precedente de observancia obligatoria. A ver, deben describir de manera suficiente, clara y precisa, tanto al momento de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario como al momento de imponer una sanción. ¿Cuál es la falta prevista en la ley que es objeto de imputación? ¿Y cuál es la conducta atribuida al imputado que configura a la falta que se le imputa? O sea, no solo tengo que decirle, se te acusa de estos hechos, sino también tengo que decirle, esos hechos cuadran en esta falta disciplinaria. ¿Cuáles son los hechos con base en el principio de causalidad que configura la posible falta? Indicando además de manera precisa, clara y expresa cuáles son las normas o disposiciones vigentes en el momento que se produjo la falta que sirven de fundamento jurídico. Eso es otro tema, ¿no? Supongamos que hoy se comete una falta disciplinaria y hoy mi reglamento interno va a estar redactado de esa forma y solo hay numerales de supuestas faltas, entre comillas, prohibiciones, pero no está a modo de tipificación, y recién el próximo mes se aprueba el reglamento ya incorporando unas faltas
a modo de faltas leves como tipificación, no puedo emplear este reglamento para hechos pasados, ¿ya? Entonces, lo mismo que sucede con las leyes, ¿no? Principio de retroactividad, no puedo aplicarlos. En el primer artículo debe precisarse, en primer orden debe precisarse que la ley 30.057, su artículo 85, ha enumerado faltas que según su gravedad pueden ser sancionadas con suspensión temporal o destitución, ¿no? Lo que le comentaba, ¿no? Artículo 98.1 del reglamento de la Ley de Servicio Civil, que ha precisado para el caso de faltas leves, estas deben estar contenidas en el reglamento interno de los servidores civiles RIS. Para el caso de faltas leves, la misma dará lugar a aplicación de la sanción correspondiente, ¿no? Y esto se complementa con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en un descargo es necesario decirlo, porque a veces las personas que reciben esta información no van a hacer trabajo, porque tienen un montón de trabajo como para ponerse a investigar y si la tipificación debe ser así o no. Entonces tenemos que facilitar un poco el trabajo para poder obtener lo que queremos, ¿no? En este caso es una defensa adecuada. Seguidamente, el Tribunal de Servicio Civil sostiene: en consecuencia, por el principio de tipicidad, el cual constituye un límite a la potestad sancionadora, se debe precisar cuál es la conducta que se considera como falta administrativa, disciplinaria o penal. En ese sentido, existe una obligación por parte de las entidades, tanto al momento de iniciar el procedimiento como al momento de sancionar, señalar cuál es la norma o disposición. Eso me parece que ya lo pusimos. Asimismo, debe precisar cuál es la correspondiente falta que se ha cometido, la misma que debe tener correlato con la sanción a imponerse, ¿no? Falta y sanción. Falta y sanción tienen que caminar de la mano, porque no podría yo, por ejemplo, poner un listado de faltas y por otro lado en otro artículo decir, y esas son las sanciones. No, el artículo 85, ¿cómo está redactado? Si bien redactado el 85 de la ley de Servicio Civil, si bien está redactado un poco de forma general, por lo menos dice, estas faltas pueden ser sancionadas con suspensión o destitución. Pero lo dice, suspensión o destitución. Imaginemos un reglamento que diga, estas son faltas disciplinarias, y no te diga, serán sancionadas con amonestación. ¿Habría una adecuada tipificación? Considero que no, y podría caerse. Existe otro reglamento que no sé si habrá corregido o habrá actualizado su reglamento de Poder Judicial, que decía nuevas faltas y decía estas son sancionadas con suspensión. Hasta hace un par de años decía eso. No sé si lo habrán actualizado. Conforme se puede advertir de la resolución de sanción, se me ha iniciado un proceso administrativo disciplinario por presuntamente haber inobservado la prohibición contenida en literal D del artículo 39 del Reglamento Interno de Trabajo. Esto es la de hacer declaraciones a título personal sobre temas relacionados a la administración tributaria, aduanera. Bueno, y ahí en este caso el trabajador cita textualmente la norma sobre la cual se le ha iniciado el proceso disciplinario, que en este caso es un reglamento interno de trabajo. El artículo 38 sostiene: además de aquellas obligaciones recogidas en las disposiciones legales vigentes, el trabajador de la SUNAT tiene las siguientes: cumplir las disposiciones en este reglamento y por las disposiciones legales pertinentes, incluyendo las normas internas referidas a obligaciones que surgen de la relación laboral. Literal M, abstenerse de realizar actos que afecten la imagen de la SUNAT y ética que rige nuestro actuar de acuerdo a la establecida norma vigente. Artículo 39, prohibiciones. Sin prejuicio de lo previsto en la legislación laboral, administrativa, civil o penal, todo trabajador de la SUNAT está prohibido de hacer declaraciones públicas a título personal sobre temas relacionados a la administración tributaria y aduanera de la SUNAT, sin autorización. La pregunta es, ¿y dónde está la falta? Artículo 38, son obligaciones del trabajador abstenerse de realizar declaraciones. Artículo 39, prohibiciones. Sin perjuicio de lo establecido, todo trabajador está prohibido de... ¿No? Y vuelve la pregunta, ¿y dónde está la falta disciplinaria?
Eso es el reglamento interno de trabajo de la SUNAT, por la cual se le inició un proceso administrativo disciplinario a este trabajador. Y se le dice, se le inicia proceso disciplinario por la falta contenida en estos artículos 38, 39. Artículo 47. Las faltas disciplinarias. Ese es el artículo, reglamento interno de la SUNAT, ¿ya? Son consideradas faltas disciplinarias sujetas a sanción las siguientes. Literal A. Incumplir las disposiciones laborales vigentes y las normas emitidas por la SUNAT, incluido este reglamento. Y vuelve nuevamente a ver, o sea, esto aparentemente es una tipificación por remisión, ¿no? Pero ya es eso ya es muy abusivo ya, pues, para remitirse a su propio reglamento, a un reglamento que no recoge ni tipificación. Porque ahí yo podría ver artículo 37, son faltas disciplinarias sujetas a sanción, pero ¿a qué sanción? ¿A una amonestación? ¿A una suspensión? ¿O a una destitución? Y ustedes me ponen a decir, pero se supone que es amonestación, ¿no? Pero en el proceso disciplinario nada se supone, todo tiene que estar recogido textualmente. La revisión del artículo 47 del Reglamento Interno de Trabajo de la SUNAT es que ha sido recogido la imputación que motivó el inicio del proceso administrativo disciplinario iniciado contra mi persona. Detalla textualmente un enunciado de faltas disciplinarias, entre estas el literal A, sin precisar si estas son leves, graves o muy graves, menos precisa la sanción que corresponde por la comisión de las referidas faltas, incumpliéndose el artículo 98 del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil. En efecto, ¿no? El reglamento interno recoge faltas leves, pero el detalle es que por lo menos tiene que brindarse la posible sanción, ¿no? No es que puedas deducirlo de repente, ¿ya? No hacerlo afecta al principio de tipicidad y legalidad. El punto 2.2 de este descargo está referido a la imputación imprecisa al no detallar cómo es que las supuestas declaraciones afectan la imagen de la SUNAT al no haberse precisado en ningún momento la falsedad de los hechos. Les estaba comentando que este trabajador, o en este caso el semanario de Hildebrand, había recogido supuestas declaraciones del trabajador en la que él decía, o en la que se recogía como si él hubiera dicho que la SUNAT de esta zona de Paita no tiene cámaras de seguridad, no tiene las condiciones adecuadas para que desempeñen su trabajo, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Doctor, hay una pregunta de Rosa de Oso Henry. Dice, ¿es correcto consignar como norma vulnerada alguna de las faltas del artículo 85? ¿Qué más? Nada más, ¿es correcto consignar como norma vulnerada alguno de las faltas del artículo 85? Ah, ya. No, no es correcto. Porque el artículo 85 no regula normas vulneradas, ¿ya? Regula faltas. Las normas vulneradas son otra cosa, ¿no? Y creo que no recuerdo qué expositor desarrolló esa clase. No sé, fue el doctor Alexander, creo. Pero el detalle es que normas vulneradas no es lo mismo que falta. Y algunas entidades recogen en la estructura de la resolución de inicio y de la sanción, incluso te ponen normas vulneradas y faltas disciplinarias. Algunas entidades lo que hacen es ponen normas vulneradas, literal tal del artículo 85, faltas disciplinarias, literal tal del artículo 85. No es lo mismo. Normas vulneradas es lo que se vulnera o lo que se afecta con la falta que a ti te imputan, ¿ya? Entonces no es lo mismo. Imputación imprecisa. Les comentando, ¿no? En este caso se detalla en este recorte periodístico una serie de hechos que supuestamente fueron declarados por el trabajador, pero ¿qué se requiere para decir se afectó la imagen de la institución? ¿Qué tendría que pasar para que alguien diga con tu declaración se ha afectado la imagen de la institución? Tendría que decir, eso es falso, ¿no? Porque es falso que se afectó la imagen de la institución, porque es falso que no tiene cámaras. Sí tiene muchas cámaras, o sí tiene unas buenas condiciones laborales ese lugar.
y con tu declaración o con estos hechos que han sido contenidos en el semanario, se ha afectado en base a hechos falsos. Porque si no, pues son hechos de verdad, pues. Se afectaron la imagen de la ciudad, pero así es la situación. No tiene cámara, no tiene control, ese trabajador pues no tiene las condiciones adecuadas. No habrá ninguna comunicación cursada al referido medio de comunicación escrito requiriendo la información en torno a la supuesta declaración y entrevista realizada por mi persona, ¿no? Como les comentaba, en el informe, en este proceso administrativo disciplinario, el secretario técnico o el órgano instructor en ningún momento, el secretario técnico, ¿no? En ningún momento cursó un oficio, una comunicación, llamó por lo menos al semanario y le dijo, este trabajador ha declarado, o le ha pedido una declaración, ¿no? ¿Cómo ha sido? Agarran una copia del semanario de Hildebrand y le iniciaron, dijeron, acá está, lo escanearon a Lima, porque todo lo que ocurre en provincia, con SUNAT y SUNAT, lo escanean, lo envían a Lima y lo evalúan y dicen, precalifique secretario técnico, ¿no? En este caso, en base a una copia, a una carilla de este semanario, se le inicia el proceso disciplinario, ¿no? Nada más, ¿no? Nunca ofician a este semanario y nada de eso. Entonces, eso faltó, ¿no? Si son secretarios técnicos o están del lado de la administración, tiene que ver eso. O sea, cuando alguien te denuncia o ocurre un supuesto de falta, tendría que ser mínimamente cómo es que se produce la falta. Asimismo, de la revisión del recorte periodístico del referido semanario se advierte textualmente la siguiente transcripción. Pero a decir de las declaraciones del propio oficial Chero, en este caso es el trabajador, a funcionarios del órgano de control institucional de la Contraloría, ni siquiera eso era lo más grave. De la simple lectura del referido recorte periodístico del citado semanario, se advierte que los hechos descritos en este están referidos al informe de control concurrente 08-2019 de SUNAT. Vale decir, los hechos a que se referencia el citado semanario no han sido brindados por mi persona como declaración y entrevista, sino que han sido extraídos del referido informe de control, ¿no? Y acá lo detalla el trabajador, le dice, estos hechos que han sido recogidos en el semanario están en un informe de un control concurrente. Entonces, y ahí se va cayendo más o menos los hechos, ¿no? Porque acá en este memorándum 289, con lo cual se inicia el PAT a este trabajador, sostienen, de la verificación de los hechos informados, advierte que el portal de la Contraloría General de la República, en el icono denominado Transparencia e Informes de Control, se encuentran publicados la totalidad de informes de control efectuados por dicha institución, entre los cuales se ubica el informe de control concurrente 08-2019, SUNAT. En ese sentido, la citada documentación resulta de acceso público, lo que nos permite concluir razonablemente que el semanario Hildebrand en sus 13 pudo haber obtenido información publicada de la referida página web, es decir, sin su participación, por lo que no es factible realizar imputación en ese sentido. Lo dice la propia resolución de inicio, o el propio memorándum de inicio de PAT, textualmente lo dice, ¿no? Cualquiera podría haber recogido este informe de control porque este trabajador sí declaró para OSI, ¿no? En este informe de control, que lo puede descargar cualquier persona de la página web. Pero aún así le iniciaron un proceso disciplinario a este trabajador, ¿no? Vean más o menos cómo funciona. Entonces, de esta forma, no existiendo ningún medio probatorio que acredite mi participación, se desvirtúa la existencia de responsabilidad administrativa disciplinaria, correspondiendo se declare el archivo definitivo, ¿no? Es lo que dice el trabajador. A pesar de eso, ese trabajador ha sido sancionado, ¿no? A pesar de ese es el descargo al memorándum de inicio, pero ese trabajador fue sancionado hace poco. 2.3. Imputación imprecisa al no detallar cómo es que la supuesta declaración afecta a la SUNAT, la imagen de la SUNAT, al no haberse precisado en ningún momento la falsedad de los hechos, ¿no? Bueno, ese es otro argumento de defensa, ¿no? En el cual el trabajador le dice, ya, me inicia el proceso por haberse afectado la imagen de la SUNAT,
que no tiene sentido. No tiene sentido porque ¿cómo me acusan a mí de haberse afectado la imagen de la SUNAT por una declaración que por obvias razones pude no haber hecho, porque la extrajeron o cualquiera pudo haberlo extraído de la página web, y se me acusa a mí por haberse afectado la imagen de la SUNAT? ¿Cómo se afectó la imagen de la SUNAT? Cuando se publica en el semanario contenido de este informe de control, que el trabajador no lo ve, ¿no? Entonces se cae este argumento de la entidad de decir, te iniciamos por dos cosas. Uno, por declaración, ¿ya? Por haber declarado sin autorización. En el contenido de la SUNAT le dice, no podemos iniciar el proceso por eso, porque este informe, este contenido, este informe, esta declaración, pudo haberlo obtenido cualquier persona de la página web, pero sí te iniciamos porque al haberse publicado en el semanario se afectó la imagen de la SUNAT. O sea, no tiene sentido. O sea, le dicen que cualquiera pudo haberlo extraído y le dicen, pero aún así te vamos a iniciar porque se afectó la imagen de la SUNAT. O sea, no tiene lógica. Porque para que tenga lógica tendría que decir, ya, tú has declarado sin autorización y con eso se afectó la imagen. Pero como les comentaba, eso sucede. En la vida real eso sucede muy frecuentemente. Se entiende por afectación de imagen de una entidad debe estar referida a hechos falsos cuyo ánimo sea desprestigiar la misma. Sin embargo, ni en el informe de precalificación ni en el acto de inicio se detalla la falsedad de los hechos contenidos en el semanario. Y no se va a detallar porque es verdad, pues. Es verdad que no tiene cámaras de seguridad. Es verdad que cualquiera puede ingresar a ese centro de control de la SUNAT. Entonces, no lo va a decir la entidad, ¿no? De este modo, considero que los hechos vertidos en el semanario Hildebrand en sus 13 sean falsos y con el ánimo de afectar la imagen de la institución, esta última debe iniciar acciones legales contra el editor por vertir hechos falsos, sino contra mi persona, que en ningún momento he brindado declaraciones, entrevistas, ¿no? O sea, bueno, eso ya fue pues con maldad, ¿no? Esa partecita, ¿no? Claro, porque le dicen, entidad, si tú consideras que se ha afectado la imagen de la institución, ¿a quién debes iniciarle? ¿Quién es el culpable? ¿El semanario o yo? De eso se inician acciones legales al semanario Hildebrand en sus 13 por haber publicado y afectado a la imagen de la institución, de la SUNAT, y no a mí porque yo no soy el editor ni el director de ese semanario. Y tú mismo has dicho en tu resolución, un acto de inicio, de que cualquiera puede haber bajado ese informe y publicado, como pudo haber ocurrido con este semanario, ¿no? Fundamentos de derecho. Es recomendable poner en el descargo eso también. Reglamento general de la ley 30.057, artículo 111, presentación de descargo. Medios probatorios, ¿con qué cosa acredito eso? ¿No? Van a haber ocasiones en que no sea necesario juntar nada, porque la defensa va a ser de puro derecho, y van a haber otras ocasiones en que sí tengo que juntar. En este caso, medios probatorios, ¿con qué acredito mi descargo? El mérito del memorándum 289-2019, emitido por el encargado de División de Control de Operativo de la Intendencia de la Aduana de Paita, con la que nos permite concluir razonablemente que el semanario Hildebrand en sus 13 pudo haber obtenido información publicada en la referida página web, es decir, sin su participación, con lo que no es factible realizar la imputación en ese sentido, ¿no? Está más que acreditado porque el propio órgano instructor dice, cualquiera pudo haber bajado este informe de control de la página de la Contraloría. El mérito del reglamento interno de trabajo de la SUNAT en el extremo del literal artículo 47, con el cual se acredita que no se precisa el tipo de falta leve ni sanción que corresponde con la misma, por lo tanto es inaplicable, pues. 5. El recorte periodístico del semanario Hildebrand en sus 13, en la cual no se detalla en ninguna parte que mi persona haya efectuado una declaración y entrevista sobre los referidos hechos, ¿no? Normalmente cuando te hacen una entrevista o declaración, ¿cómo ponen? Entrevista. Incluso pregunta-respuesta, pregunta-respuesta.
Y en este caso no. En este caso, ¿qué ocurrió? El reporte periodístico decía: en la SUNAT es una olla de grillos, así decía el título, es una olla de grillos. En la SUNAT Paita ocurre que no tiene cámaras, que los trabajadores viven en un contenedor las 24 horas, y más y más. Todo esto según el señor Scherer. Contenido en el informe de control tal. Entonces, el mismo informe de control que la entidad dice que cualquiera pudo haber bajado. Entonces, no tiene conexión. Entonces, anexos, copia de DNI, no es necesario, pero ajúntalo por si acaso. Algunos que todavía no están actualizados. ¿Ya? No es necesario juntar la papeleta de habilitación, ni necesario que sea firmado por abogado, pero da más peso. ¿Ya? Da más peso. ¿Ya? Entonces, el efecto psicológico es: está firmado por abogado. Y por un abogado conocido, ya más peso todavía, ¿no? A usted, por lo tanto, a usted pide tener por formulado mi descargo a las imputaciones contenidas en el memorándum 289-2019 SUNAT de fecha 1 de agosto de 2019, notificado en la misma fecha en la cual se inicia el procedimiento administrativo disciplinario por presuntamente haber vulnerado el literal del artículo 39 del Reglamento Interno de Trabajo. Solicitando en su oportunidad se disponga el archivo definitivo. Firma Miguel Ángel Cornejo Márquez, Piura, 7 de agosto de 2019. ¿Ya? Es como le decía, no existe una estructura para hacer descargo, pero debe ser ordenado, debe tener por lo menos esta estructura. ¿Ya? ¿Cuál fue el resultado? Va sancionado el señor. Está sancionado. Y ustedes pueden decir: ¿pero por qué? O sea, ¿había mérito para sancionarlo? No. Pero eso nos lleva al otro extremo. Se apela a dónde. ¿Quién lo va a conocer esta apelación? Porque es una amonestación. La propia SUNAT. ¿Cree que va a admitir el error? No va a admitir el error. Y estoy seguro de eso, que no va a admitir, porque había un caso en que ya en otra ciudad, creo que era en la selva, había emitido una resolución que decía: amonestar en forma verbal al trabajador tal. Amonestación verbal con resolución, ¿no? Formuló los recursos de apelación, otra amonestación verbal. Igual, ¿ya? Igual, o pedido de nulidad, igual, está bien sancionado. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando no son suspensiones ni instituciones, es decir, no llega el Tribunal de Servicio Civil, la entidad puede cometer muchas arbitrariedades. Incluso conociendo que es una arbitrariedad, puede cometer eso. ¿A sacar alguna pregunta sobre el descargo? Porque ahí tenemos no sé cómo vamos, ¿una hora? Sí. 8-4, bien, wow. ¿Tenemos media hora? Bien, de ahí tenemos un escrito de apelación. ¿Ya? Más o menos la defensa va de esa forma, ¿ya? Descargo, apelación. Particularmente no doy la importancia a los informes orales. Ya no participo en informes orales porque no sirve, pues. O sea, vas a hacer su informe oral, tal, algunos se ponen hasta su medalla, ¿no? Y hacen todo su informe oral de media hora y en media hojita le ponen: el abogado de su boca hizo su informe oral. Pero ¿y en qué momento han grabado? No es necesario, acá ya nos acordamos ya. Y no se han acordado nada, pues. O algunos graban en su CD y no tienen ni siquiera una lectora de CD. O sea, ni siquiera lo han visto. Entonces no tiene pues la importancia, lamentablemente. Entidades grandes, Salud, SUNAT, imaginen lo que ocurre en municipalidades y gobiernos regionales. Entonces, en un informe oral lamentablemente no se da la importancia en la actualidad, ¿no? Por eso que hasta propio CEBIL llega a decir: no te permitieron hacer tu informe oral, eso no genera nulidad. Y obviamente eso guarda sentido con que no se le dé la importancia. Debería darse la importancia porque es el primer contacto que tiene el sancionador con el abogado o con la parte que se está defendiendo.
Porque en el expediente pueden contener muchas cosas, ¿ah? Y hasta hacerlas creíbles, y que llegue el sancionador y decir, uy, si es culpable, hay que sancionar. Pero puede ocurrir un montón de cosas que no están en el expediente. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el descargo. ¿No? ¿Nadie? ¿El amigo Mike? Ya hasta me sé su nombre. Y ustedes podrían decir, ¿y la prescripción? ¿Es necesario hacerla por escrito separada, junta, con descargo? Junta, ¿ya? Para hacerlo más resumido, junto. No lo hago por separado. ¿Saben por qué? Porque va a originar que la entidad te emita una resolución y te diga, no va a tu apelación, improcedente. Y tu descargo siga. Y al final tengas dos resoluciones que apelar. La de sanción y la de prescripción, que te dijeron que no. Entonces va a llegar al Tribunal de Servicio Civil y el Tribunal de Servicio Civil te va a decir, no se puede impugnar, porque lo toma la prescripción como una impugnación de la resolución de inicio. Por eso no es conveniente hacerlo al inicio. Para servir no va. ¿Ya? Entonces es conveniente mejor hacerlo en un solo acto, junto con el descargo. Y si es al final, mejor. Si es en la apelación, mejor. Porque por estrategia no es conveniente soltar todo. O sea, si son abogados de la defensa y sueltan todo, e incluso se advierten errores de la administración, si le dicen, como les comentamos al inicio, tu secretario técnico está mal designado, este proceso se va a caer, y te van a decir, ah, sí, tiene razón, muchas gracias. Anulamos todo, lo designamos bien y te iniciamos tu proceso. No, ocurre casos, me ha sucedido, que te inician tu proceso disciplinario, ya tiene un año, y el servidor dice, doctor, lleva un año. Entonces, mañana mismo, a primera hora, solicito prescripción por plazo máximo de duración. A ver, ahora sancióname. Sí. Doctor, disculpe que le interrumpa. Rosa de Oso nos dice, ¿qué hacer cuando el descargo plantea tachas como prueba? Tachas como prueba. Contrapruebas. Tachas contra prueba. Ah, interesante. ¿Cómo así? A ver. ¿Qué hacer cuando en el descargo plantea tachas contra pruebas? Ya. Bueno, eso se toma muy en serio el tema de proceso judicial, el tema de proceso administrativo. En primer lugar, habría que ver si las tachas están reguladas en los procesos administrativos. Podría ser de repente otro tipo de cuestionamiento, ¿no? Pero llegar a un tema de tachas, lo mismo que decíamos la vez pasada, caducidad en proceso administrativo disciplinario no existe. Solo existe la prescripción. Entonces, la caducidad tiene otra connotación. Y no confundirla con un proceso sancionador que tiene otra naturaleza. Pero una tacha, podríamos yo tomarlo como, no sé, como una especie de alegación, decir, no valoren este medio probatorio porque, no sé, es falso de repente. No sé si a eso apunta la pregunta de Rosa, pero por ahí sí nos comenta Rosa, todavía tenemos media hora. Ya, entonces les comentaba, hay trabajadores que dicen eso, ¿no? Llegó el año, llegó los 365 días, al día siguiente a primera hora presento mi escrito de prescripción, porque ya excedió el año de duración, y después de 4 días le notifican, le dicen, desestimado tu pedido de prescripción, y te notificamos tu resolución de sanción. Y tú dices, oye, ¿pero qué pasó? Sí, ya había prescrito, no me había notificado. Ustedes se acuerdan de la plaza de prescripción, ¿no? Sí, se acuerdan. Entonces, porque para el cómputo de máxima duración, para finalizar, tiene que tomarse como referencia la fecha que dicen en tu resolución de sanción. Entonces, si no la consideras, si te vas a guiar de la notificación, la entidad te va a hacer el avión. Mejor espera un poco más. Si has esperado un año, espera un poco más, unos días más, porque guardar un número de resolución es sencillo, 2, 3 días te sacan la resolución. Por eso es mejor guardarse. Sí, me decía. El joven Miguel Ángel Campos nos dice, en caso se advierta que el órgano instructor es incompetente, ¿sería recomendable indicarlo en el descargo?
¿Qué opinan? A ver, le inicia un proceso disciplinario, ¿no? Posible destitución, pero te inicia tu jefe inmediato. Y ustedes se han dado cuenta de eso. ¿Qué dicen? Que siga, lo advierten. Que siga, pues claro, que siga. Porque yo sé que me van a sancionar. Y de repente si hay argumentos para que me sancionen bien, ¿no? Entonces, si yo continúo el vicio, porque sé que me van a sancionar, puedo emplear ese vicio de nulidad al final cuando me toque apelar. Porque en servir sí va a tener efectos esa estrategia de defensa. Si yo lo digo a la entidad, puede ser que ni me hagan caso, o puede ser que me hagan caso y anulen y lo inicien nuevamente. Recuerden que salió un precedente hace poquito en que las entidades ahora tienen que seguir un procedimiento para... ya es obligatorio seguir el procedimiento para anular sus actos administrativos relacionados al pacto, ¿no? Si yo fuera sigo, me hago la vista corta y digo, a ver, me defiendo, sí, pero como sé que me van a sancionar, al final saco esa arma, ¿no? A ver, el escrito de apelación, hay dos recursos administrativos, sí. Doctor May dice, si se inicia el PAC el 15 de marzo del 2018, ¿qué debería prescribir el 15 de marzo del 2019? ¿Qué debería prescribir? Ajá. Si se inicia un PAC el 15 de marzo del 2018, ¿qué debería prescribir el 15 de marzo del 2019? Creo que es una adivinanza. A la pregunta de May, debería prescribir el plazo máximo de duración. Pero como le decía, en la vida real puede ocurrir que te saquen una resolución con fecha 15, pero todavía te la saquen el 20. Entonces, por estrategia, no solicites nada, May, todavía. Espera un rato más, una semana más, y ahí de repente, mejor aún, espera que te sancionan, y ahí dices prescribido. Es mejor perder un mes en servir en el tribunal que terminar bien destituido, ¿ya? Entonces le decía, existen dos recursos, el reconsideración y apelación, pero la reconsideración es algo como informe oral, no sirve, ¿ya? Hay que decirlo. Entonces, ¿por qué? ¿Ustedes creen que quien sancionó va a admitir su error y va a decir, me equivoqué, tiene razón? No lo va a hacer, entonces no pierdan tiempo, ¿ya? Y encima te piden nueva prueba, ¿no? Entonces si no tienes nueva prueba, y aún sumando la nueva prueba, ya, supongamos que ya tiene la nueva prueba, es casi imposible que el órgano sancionador vaya a decir, tienes razón, me equivoqué. No, es imposible, ya, mejor no pierdan tiempo y defienden la apelación. Porque la apelación en suspensión y destitución lo ve el Tribunal de Servicio Civil. Entonces, el escrito que está ahí, el formato, ahí se le va a pasar el formato en Word para que si gustan adaptarlo, aunque yo no soy muy partidario de adaptar los escritos porque todos los casos son diferentes, ¿eh? En especial los procesos de apelación y descargos, cada caso es un mundo diferente. Entonces por eso que no, igual se les va a pasar pero tendrían que tener un caso bien igualito, bien parecido para que se pueda adaptar, ¿ya? Entonces, escrito 4, referencia. ¿Cuál es la referencia en el escrito de apelación? La sanción, obviamente, que sí o sí tiene que ser por resolución. Acá en la sanción no puede ser por carta, memorándum, oficio, como ocurre con el acto de inicio, que puede ser otro tipo de acto. Acá sí o sí tiene que ser resolución. Y doctor Jara, si no hay resolución, podría haber oficio de nulidad, ¿ya? Sumilla presenta el recurso de apelación. ¿A quién me ha dirigido el recurso de apelación? ¿A quién me ha dirigido el recurso de apelación? A ver, ¿a quién me ha dirigido el recurso de apelación? ¿A jefe de recursos humanos, al titular de la entidad, al jefe inmediato? Ah, claro, está bien, ya. Me estaba asustando ya. Doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Entonces, claro, va dirigido a quien emitió la resolución de sanción. Entonces, si es una amonestación, si es una suspensión, si es una destitución. Entonces, de eso va a depender. O sea, aquí va dirigido nuestro recurso de apelación. En este caso es una sanción de suspensión, asumo. Va dirigido al jefe de recursos humanos. Identificación igual Juan Pérez Márquez, identificado con el digital, domicilio procesal, domicilio procedimental y real. Puede coincidir, puede ser diferente. Identificación, Jarabautista, el DNI, el celular, la base legal, el petitorio. Como les decía, no hay un modelo para hacer apelaciones. Cada uno tiene su estilo, ¿no? Bueno, yo tengo mi estilo diferente, ¿ya? Me gusta poner petitorio. Interpongo recurso administrativo de apelación contra la resolución 024/ORRH de 2018 de salud, que fue notificada a mi persona el 24 de noviembre. Nuevamente lo mismo, ¿ya? Pongan la fecha que fue emitida la resolución y la fecha que fue notificada, porque si no ponen eso y si no coincide, en este caso por ejemplo, fecha que fue emitida 14 de noviembre, fecha que fue notificada 24 de noviembre, hay una diferencia de ¿cuánto? De 10 días, y si yo no pongo podría ganarme un lío en vano, porque la entidad podría decir 14 de noviembre, ¿y cuándo lo presenta? En diciembre, ya está frito, entonces ya ni la valoro yo, ni la elevo al Tribunal de Servicio Civil. Entonces hay que evitar eso, ¿no? Mejor pongo la fecha de notificación también, para no complicar. ¿Qué resuelve tercero? Imponer una sanción de suspensión de 50 días sin goce de remuneraciones contra la servidora Miriam Serna Campos, ex jefe de la Oficina de Adquisiciones. Bueno, esta es mi clienta. Por haberse configurado las faltas contenidas literales A y D del artículo 85. A efecto de que se disponga su elevación al Tribunal de Servicio Civil TSC, esperando que la autoridad competente declare fundado mi recurso y disponga la nulidad de la resolución impugnada. Va a haber casos que como le decía, corres con la suerte de que puedas pedir la prescripción y el Tribunal de Servicio Civil te vaya a decir que sí, ya prescribió y ahí acaba todo. Y va a ocurrir casos en que hagas tu defensa de forma y llega al Tribunal de Servicio Civil y tú digas fundada tu apelación y se retrotrae. Y algunas personas, como le decía, piensan que el abogado hace eso porque quiere. Bueno, si quiere, ¿no? Porque va a cobrar más, ¿no? Va a cobrar por la apelación también, otra nueva apelación. Pero lo que resulta cierto es que no puedes hacer una defensa de forma y de fondo al mismo tiempo y que te dé resultados en servir. No va a ocurrir que servir te diga, este proceso está viciado, ahora vamos a ver el fondo, a ver si es inocente. No va a ocurrir, ¿no? Entonces dice, no va a ocurrir, mejor no gastes tiempo en tu apelación, mejor dedícate a la parte procedimental, que sabes que hay un vicio y que tu objetivo es que se anule y se retrotraiga, porque puede ocurrir que sumes los periodos y te ganes un plazo de prescripción y llegues a lo que tú quieres, ¿no? Que eso es lo que desea la persona a la que se le sigue un PAT, ¿no? Fundamentos de derecho. La presente recurso de apelación sustenta los siguientes vicios de nulidad. El inicio del procedimiento administrativo disciplinario contra mi persona a través de la resolución 1113 GRLA Salud 2017, de fecha 14 de noviembre de 2017, notificada a mi persona el 24 de noviembre de 2017, ya no contaba con facultades para iniciar el PAT por haberse superado el plazo de prescripción, incumpliéndose el artículo 94 de la Ley de Servicio Civil. ¿Sí? Doctor, May dice, si se inicia un PAT el 15 de marzo del 2018, que debería culminar el 15 de marzo del 2019, y de fecha 30 de marzo del 2019, el órgano sancionador, al verificar los plazos de prescripción, evidencia que ya prescribió y por argucia saca resolución de sanción con fecha 14 de marzo del 2019 y notifica de fecha de 5 de abril del 2019. ¿Existe vicio por la argucia del órgano sancionador o por la notificación a destiempo por haber pasado más de un mes de haber prescrito? Eso es mucha información. A ver, yo recuerdo que tenía un caso
en defensa conjunta con un abogado de Lima, que me apoyaba en algunos casos disciplinarios, y justamente decíamos eso, ¿no? No es razonable que el trabajador trabaje en tu propia entidad, aunque algunos trabajan, en el medio público vivimos en la entidad, ¿no? Trabaja en tu entidad y te demorado un mes para notificarle. Está en el mismo palacio, en el mismo edificio. Entonces, el argumento del abogado que trabajaba conmigo decía: el doctor Jara, vamos a agarrarlo por ahí. Hay que argumentar de que hay una mala fe y no debió demorarse tanto, y por lo tanto, al haberse incumplido este plazo para notificar, este proceso ya prescribió. Ahí decía: no va a tener efectos tu argumento, no pierdas tiempo. Pues me dijo: sí, doctor Jara, sí va a tener. Ya está bien, vamos a hacerlo. Es uno de los pocos procesos que perdí. Entonces, ese proceso, ¿por qué? Porque para servir, ocurre eso, para servir el plazo de prescripción, depende mucho de la fecha consignada en la resolución de fin. No importa si te han notificado después de un mes. ¿Por qué? Porque generaría responsabilidad para ese sancionador, que no tiene que ver nada con la nulidad ni la prescripción de tu proceso. Porque en ese caso faltaba un día para que prescriba. Entonces, si la entidad se demoró un mes en sacar la resolución, supuestamente, entre comillas, para notificar. Entonces, ese argumento, Mike, no funciona, ¿ya? Denuncia mejor al trabajador, ¿ya? A ver, B. El inicio del procedimiento administrativo disciplinario contra mi persona se encuentra en curso de causal de nulidad por haber sido emitida por autoridad que carecía de competencia para actuar como órgano instructor. En este caso, como ya habíamos advertido, la prescripción, en esos casos, no me dedico mucho al fondo, sino más incido en la prescripción. Bueno, podría poner algo de que no existe responsabilidad, ¿no? Pero hay que concentrarnos más en la prescripción si has advertido que se ha presentado el plazo de prescripción y que ese va a ser tu argumento de defensa. Entonces, en este caso se advirtió que ya había vencido el plazo de prescripción para el inicio del PAD, o sea, todavía no había PAD. Esto proviene de un informe de control que llega ante Salud, si no me equivoco, y entonces, como parte del recurso de apelación, lo que se tiene que hacer, lo propio, es ilustrar al órgano sancionador, ¿no? Al Tribunal de Servicio Civil, perdón. Pero ustedes pueden decir: pero si ya sabe, doctor Jara, ¿por qué le vamos a decir eso? Igual, díselo en la resolución, ¿ya? Dile que hay dos plazos de prescripción: un plazo de prescripción para iniciar el PAD y un plazo de prescripción para terminar el PAD, y cómo se computa. Pero si ya sabe, doctor Jara, igual, tiene que decirlo, ¿ya? Solo se suspende, y eso sí, servir lo ha fijado el informe técnico, pero no es consciente de la magnitud de lo que ha dicho en este informe técnico. Conclusiones 3. Solo se suspende el cómputo del plazo de prescripción de la acción con el inicio del procedimiento mediante la notificación de los hechos materia de infracción al imputado. Solo se suspende el cómputo del plazo de prescripción de la acción con el inicio del procedimiento mediante la notificación de los hechos materia de infracción al imputado. ¿Qué significa eso? Lo que dice ahí, ¿no? Eso significa, claro. Solo se suspende con el inicio de PAD. ¿Y cuándo es el inicio de PAD? Con la notificación. ¿Y qué ocurre si es que una autoridad toma conocimiento del hecho? ¿Podría entenderse que se suspende el plazo de prescripción? ¿Me capta la idea o no? Ya supongamos. Ya falta poquito para que llegue a mi plazo máximo para poder iniciar el PAD. ¿Qué cuánto es? Para iniciar el PAD, ¿cuánto plazo máximo tengo? Si nadie ha tomado conocimiento. 3 años. Ya. Tengo 2 años, 11 meses, 28 días. Ya falta poquito para llegar a los 3 años. El titular toma conocimiento. Dice: no, ya tomé conocimiento. Se suspende este plazo máximo, este plazo de 3 años, y empiezas a contar tu plazo de 1 año.
¿O no? ¿Qué dicen? A ver. Ya, 2 años, 11 meses, 28 días, 2 días para que llegue los 3 años, titular de la entidad. Y eso lo vamos a desarrollar en una de las clases. Depende. ¿Ya? No proviene informe de control en esta caso. No suspende nada, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque para que inicie este cómputo de 1 año tiene que tomar conocimiento de recursos humanos. Tomó conocimiento el alcalde, doctor Jara, el gobernador regional. No interesa. ¿Por qué? Porque tu plazo va a seguir. ¿Ya? Entonces, no pueden presentarse 2 plazos de prescripción al mismo tiempo. No computan al mismo tiempo. Sí. Doctor, hay 2 preguntas. Dice Rosa de Oso, nos dice, entonces, ¿cuál es el plazo para notificar luego de haber emitido la resolución de inicio? ¿Aplicamos lo establecido en la 27444? ¿Cómo? Dice, entonces, ¿cuál es el plazo para notificar luego de emitido la resolución de inicio? ¿Aplicamos lo establecido en la 27444? No, tendría que aplicar lo que dice la ley de servicio civil. Pero el detalle es que no incumplir ese plazo para notificar, la ley de servicio civil te dice un plazo que es menor al que es fijado en la 27444, pero si no lo cumples ocurre igual, o sea, no ocurre vicio de nulidad, ¿no? Mike también nos hace otra pregunta, nos dice, doctor, ¿se puede suspender un PAR iniciado si la Contraloría lo solicita a la entidad? Debería, claro. Sí, debería. ¿Por qué? Aunque ahora ya no hay paz, ¿no? A ver, conclusiones, eso ya lo dijimos. Prescripción de los casos derivados de un órgano de control. Estos tienen una connotación diferente, ¿ya? El caso de prescripción cuando derive de un informe de un órgano de control. A ver, dice numeral 10.1, la prescripción para el inicio de procedimiento opera los 3 años calendarios de haberse cometido la falta, salvo que durante el periodo la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces hubiera tomado conocimiento de esto. En ese último caso opera 1 año calendario después de la toma de conocimiento, siempre que no haya transcurrido los 3 años. Entonces, son 2 prescripciones simultáneas. ¿Cómo vamos con la hora, por favor? 8:29. Ahí falta un poquito. ¿Ya? A ver, cuando la denuncia proviene de una autoridad de control, se entiende que la entidad conoció de la emisión de la falta cuando el informe de control es recibido por el funcionario a cargo de la conducción de la entidad. Vean que en este caso es diferente, ¿ya? Diferente a los otros tipos de prescripción regular. Entonces, en este caso, había ocurrido que el procedimiento administrativo disciplinario iniciado con esta resolución tendría como fecha de inicio el 24 de noviembre de 2017, esto es como su notificación. Pero al momento que el órgano instructor notificó la resolución 1153 o 1153 de salud del 14 de noviembre, notificada el 24 de noviembre, la acción administrativa ya había prescrito en virtud de haber superado 1 año calendario desde que el funcionario a cargo de la conducción de la entidad tomó conocimiento de la presunta negligencia con la carta 2451 de fecha 15 de noviembre de 2015. Interesante, ¿no? Bueno, en ese caso la entidad dice, no es cierto, ¿por qué? Porque el titular de la entidad no es el presidente ejecutivo de salud. Pero resulta que sus propios instrumentos de gestión señalan que el presidente ejecutivo de salud sí es el titular de la entidad. Cuando la denuncia proviene de una autoridad de control, como sucedió en el presente caso, se entiende que la entidad conoció de la comisión de la falta cuando el informe de control es recibido por el funcionario público a cargo de la conducción de la entidad, ¿no? Y en este caso, para ilustrar, para asegurarnos del resultado, hacemos nuestro cuadrito, nuestro gráfico. Eso nunca falla. Esto es a Servir le gusta esos gráficos, ¿ya? Entonces, ¿no? ¿Ya? Porque con eso aseguras el éxito de tu pedido de prescripción en tu apelación. Inicio del plazo de prescripción 15 de noviembre de 2016, el presidente ejecutivo de salud toma conocimiento del informe de auditoría. 14 de noviembre de 2017 se emite la resolución 1153. Lo mismo decía, sospechosamente, un día antes de que llegue el 15 de noviembre de 2017, emite la resolución. Pero, por cuestiones del destino,
El 24 de noviembre de 2017 todavía la notifican. Resultado, notificación, igual inicio de PAT, conclusión, se notificó superado el año calendario. Prescribió. Así de sencillo, señores. Y hay un montón de casos ganados con ese mismo argumento, ¿no? Entonces no le queda más al Tribunal de Servicio Civil que decir, es cierto, ya prescrito, ¿no? Y acá, según los propios instrumentos según el ROF de salud, la presidencia ejecutiva es el órgano de alta dirección de salud a cargo del jefe de presidente ejecutivo, quien constituye la máxima autoridad ejecutiva del Seguro Social de Salud. Entonces, con eso, señores, está plenamente acreditado quién es el titular de la entidad y si éste tomó conocimiento y ya superó el año. Fundamento de derecho, bueno, artículo 94 de la Ley de Servicio Civil que regula la prescripción, el 97 del reglamento, 117 y 119 sobre recursos administrativos. Naturaleza del agravio, se me ha privado del derecho a un debido procedimiento al imputarme una comisión de una falta tipificada en la cual es imposible jurídicamente por encontrarse referido a algún capítulo 1 vigente, ¿no? Ese es otro argumento que no decidimos incidir mucho porque ya se había presentado la prescripción. Entonces, ¿qué cosa es mi pretensión impugnatoria? Bueno, lo que deseamos es que se pueda declarar fundado el presente recurso de apelación y en consecuencia nulas las resoluciones tanto de inicio como la de sanción. ¿Y por qué también la de inicio, doctor Jara? ¿Por qué? Porque se me inició cuando ya había prescrito, ¿ya? Entonces, medios probatorios, las resoluciones que tengo, que acreditan que el titular de la entidad conoció de este hecho cuando ya había sucedido un año, ¿no? Y lo interesante de los procesos disciplinarios es que las propias entidades, las propias resoluciones de acto de inicio, te dan las herramientas para poder ganar un proceso disciplinario. Entonces, eso es genial, ¿no? Entonces, anexos, tu DNI, copia de la papeleta de habilitación, no es necesario, pero adjúntela, ¿ya? Formato de solicitud de casilla electrónica, adjúntela, por favor, ¿ya? Pues no la adjunta, tu proceso va a regresar, probablemente. Adjunten tu casilla electrónica. Ahora ya no es notificación física, todo es electrónico, ¿ya? Entonces, lo mismo para las entidades, igual para los trabajadores. Por lo expuesto, pido tener por interpuesto mi recurso de apelación en contra de la resolución 024/ORRH de salud del 14 de noviembre, notificada a mi persona el 24 de noviembre, a efecto que se disponga su elevación al Tribunal de Servicio Civil, donde espero que la autoridad competente declare fundado mi recurso. En consecuencia, se disponga la nulidad de la referida resolución. 15 de noviembre de 2018. Bueno, el resultado de ese caso, sí, que Servir dijo, sí, tiene razón, ha prescrito. Bueno, amigos, primero quiero ver si tienen alguna pregunta adicional. Hoy es la última clase, la clase 8, ¿ya? Agradecerles a cada uno de ustedes su participación. Estamos 2 meses con una semana por el feriado. Parece mentira. Agradecerles también la presencia del doctor Carlos Marcelo Olaya, el doctor Alexander Hernández, expositores de este diplomado que nos acompañan y que nos van a acompañar. Bueno, el doctor Marcelo nos acompaña a Huaraz y el próximo año nos vamos completos a Puno. Así es que agradecerles, amigos, la participación. Igual estamos conectados. El día martes se les envía el examen a sus correos y van a tener un día, o sea 24 horas para poder desarrollarlo. Es súper sencillo, ¿ya? Así es que tengan un buen fin de semana y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. No se ven ahí, hay un pequeño compartir, ¿ya?